aún no se ha publicado. Nosotros tuvimos un debate a la interna muy intenso y finalmente desde el Ejecutivo se decidió no observarla eh, y dejar que esto ocurra si así el Congreso lo estima pertinente. No la ha promulgado la señora Presidenta y de acuerdo con el reglamento del artículo 80 del reglamento del Congreso, le corresponde ahora al Congreso de la República promulgarla. Presumo yo que los días próximos se produzca aquello. La controversia radica en que lo señalado en el Estatuto de Roma y la Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley. Así que desde el punto de vista de aplicación inmediata de la ley penal, no es cierto que la mencionada ley promueva la impunidad, nada más lejano de aquello. Recordemos que el Estatuto de Roma está vigente en el Perú desde el año 2002 y que la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad vigente en el Perú desde el año 2003. De manera expresa se señala que el Estado peruano ha hecho una reserva con relación a la incorporación de estas disposiciones en la ley, en la legislación nacional, es decir, a partir del año 2003, del 2003 en adelante. Sin perjuicio de lo anterior, yo no quiero dejar de mencionar que en el supuesto de que no se publicara la ley subsistiría el problema de la implementación del derecho internacional penal en el Perú. A la fecha no existe el delito de lesa humanidad, como ustedes lo saben, ni tampoco el de crímenes de guerra. Entonces, esto tendría que resolverse pronto, digo yo. Sé que hay voces a favor y voces en contra de esta posición, sin embargo, nosotros esperaremos que el Congreso de la República, si así lo estiman pertinente, promulguen la ley y a partir de allí se tendrá que ver lo relativo a su aplicación. Escuché también al presidente del Poder Judicial en algún momento manifestar algo que es absolutamente cierto. Nosotros tenemos un control difuso que lo practica cada uno de los jueces. Si algún juez encontrara que esta ley no es acorde con la Constitución, simplemente no la aplicará para el caso concreto y demás. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Yanela Aguirre, de Exitosa. Buenas tardes, Premier. Con respecto a la promulgación de esta ley de lesa humanidad, ¿no cree usted que se está dejando un mal precedente por parte de nuestro país con respecto al respeto de los derechos humanos y sobre todo para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que hasta el día de hoy siguen pidiendo justicia? Es más, ya hay una respuesta por parte de la CIDH con respecto a la carta que ustedes enviaron en su momento en conjunto con el Congreso. Por otro lado, también preguntarle acerca de esa demanda competencial que ya se ha hecho efectiva contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hay muchos que toman esa percepción como que del gobierno se quiere volver intocable a la presidenta Dina Boluarte para que así no participe de las investigaciones que tiene en curso. Gracias. A ver, nosotros no creemos que con esta ley de lesa humanidad y de crímenes de guerra se esté pretendiendo afectar en modo alguno el derecho de las víctimas. Las víctimas tienen ya una sentencia en la Corte y esta sentencia se encuentra en etapa de ejecución. Y todos los involucrados con estos crímenes están siendo juzgados o ya fueron juzgados. En consecuencia, corresponde verificar o supervisar que se estén cumpliendo los alcances de esa norma. Genera incomodidad y cuando no protesta la situación particular del ciudadano Fujimori, comprometido precisamente en Barrios Altos de La Cantuta, y el indulto que le fue conferido, posteriormente el habeas corpus declarado fundado en su favor, la libertad de la que ahora goza, etc. Pero eso no tiene que ver con la aprobación de esta ley, nada por el estilo. Y reitero,
No hay impunidad. Lo único que se está diciendo es que estas normas no pueden tener carácter retroactivo y que se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley en el año 2003. Yo allí no veo dificultad mayor. Por otro lado, efectivamente hemos recibido respuesta, no sé si llamarlo una respuesta precisamente, de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la señora Presidenta de la República y al Presidente del Congreso. La verdad, una respuesta que sale hoy día, hace unas cuantas horas, la hemos conocido, y allí no solamente acusa recibo de la comunicación de la Presidenta y del Presidente del Congreso a la carta en la que estas dos autoridades electas por el pueblo le hicieron saber a la Corte sobre lo impertinente que había sido la resolución que ellos emitieron ordenando, requiriendo a los poderes del Estado para que actúen según tal o cual disposición. Nuestras autoridades, la Presidenta Constitucional de la República y el Presidente del Congreso, le hicieron saber a la Presidenta de la Corte respecto del profundo malestar que había generado esta carta, porque nosotros no reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes a los poderes del Estado para que actúen en uno o en otro sentido. La respuesta, que hoy día se ha hecho pública también, luego de hacernos un recordatorio sobre las disposiciones convencionales, nos agrega que espera que nuestro país encuentre la manera de cumplir el mandato. No nos dice ni siquiera cómo, y nosotros entendemos que no hay ningún mandato que cumplir, sino que ya todos los mandatos los estamos cumpliendo a cabalidad. El plazo para responder a la Corte respecto de un requerimiento de información que hizo vence el 9 de agosto y las autoridades competentes están trabajando en ello. Pero probablemente una de las cosas más importantes es el apartado de la carta de respuesta de la Corte, donde se afirma que hay disposición de este órgano supranacional para dialogar sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros somos unos convencidos que es absolutamente imprescindible para la propia subsistencia del sistema que se inicie un diálogo profundo sobre la necesidad de su fortalecimiento. Nos encontramos, y lo decimos con absoluta rotundidad, absolutamente insatisfechos con algunas decisiones emitidas por los órganos del sistema interamericano, me refiero a la Comisión y a la Corte, cuando, sin ser objetivos y más bien teniendo en algunas ocasiones pronunciamientos sesgados, ofenden con sus decisiones la memoria de quienes han sufrido persecución o muerte durante los años de la guerra que los delincuentes terroristas hicieron contra el Estado peruano. Consideramos que en este punto en particular, cuando la Corte trata los temas vinculados a los delincuentes terroristas, no comprende ni es empático con la memoria que nos merecen las víctimas, 70.000 peruanos que hemos tenido fallecidos como consecuencia de ese conflicto. Por eso hay líneas rojas que el Estado peruano no está dispuesto a tolerar respecto de decisiones que puedan provenir de estos órganos. Por lo demás, nuestra disposición para colaborar y para dialogar sobre el fortalecimiento del sistema es plena, y hay iniciativas, por supuesto, del Estado en ese sentido.